Bien, bueno, en este video vamos a realizar la simulación del flujo en diferentes tipos de restricciones o de cambios de dirección en la tubería. Entonces, para esto vamos a diseñar inicialmente en CADWorks nuestro sistema de tuberías. Bueno, voy a ir a CADWorks 1. Primer paso, en Settings voy a configurar esto en 3D mejorado para tener tuberías huecas. Ese es el primer paso. Luego vamos a ir a la paleta de especificaciones, a las paletas. Voy a abrir la paleta de especificaciones. Abriremos entonces un archivo, bueno, yo ya lo tengo cargado, pero archivo de configuración para diseño de tuberías en pulgadas, clase 150, y bueno, 6 pulgadas de tubería principal y 4 pulgadas en las reducciones, por ejemplo. Haremos ese diseño. Entonces, bueno, acá voy a partir por vamos a partir por una brida, de hecho, pero voy a hacer, por ejemplo, a partir de un pipe, partir tubería butt weld en todo caso, y partiremos entonces, bueno, voy a llevarlo luego al 000 para que me sea más fácil a otros aspectos. Entonces tendríamos vamos a hacer la siguiente simulación: la tubería recta seguida de un reductor, en este caso, bueno, les voy a mostrar varias cosas. De hecho, lo vamos a hacer así. Voy a aumentar una válvula, una válvula, en este caso una válvula de con puerta, una gate. Perfecto. No, mejor otro tipo de válvula. Esta obviamente tiene un hueco. Una válvula de bola, okay. No tiene ese tramo hueco. Vamos a continuar. Otro tramo para que se vuelva a estabilizar el flujo. Acá voy a insertar ya los elementos que quiero analizar. Entonces, un reductor excéntrico. Vamos a analizar lo que pasa en un reductor excéntrico de 6×4, ¿no? Entonces, bueno, acá elegimos el lado que queda sin cambiar de dirección, es decir, para este caso la vertical sería el lado que queda plano. Luego tendríamos un pequeño segmento para estabilizar nuevamente el flujo. Vamos a hacer un giro acá, y acá nuevamente voy a dar un segmento para estabilizar el flujo, y vamos a hacer una ampliación. Vamos a retornar a 6 pulgadas laterales. El reductor de esta vez que sea un concéntrico de 6×4, bueno, es decir, si estamos en 4 volveríamos a 6 pulgadas, ¿no? Y acá finalmente, bueno, puedo introducir un tramo de tubería que quede más corto, pero o incluso podría ser que quede exactamente alineado acá. Lo que voy a hacer finalmente, voy a insertar una última brida para la conexión. Entonces, un flange welding. Listo, con eso tengo el diseño. Esto es lo que vamos a simular. En el programa, bueno, acá igual voy a insertar una brida desde la lista de componentes. Y sería esto el sistema de tubería que vamos a analizar, con reductores, codos y bueno, el paso por válvulas. Vamos a ver si se puede analizar, de hecho, esto. Bueno, tenemos el modelo en 3D. Siguiente paso, vamos a exportar este diseño. Voy a exportar hacia otros formatos, en este caso en formato SAT. Bueno, acá lo estoy guardando, estoy guardando en este lugar todo esto, videos Fluent. Bien. N2 reductor, arrays y codos. Bueno, estamos. Lo voy a exportar en este formato. Entonces podemos exportar tanto en IGS, que es un formato como intercambiable entre los CADs, y bueno, especialmente con ANSYS funciona un poco mejor el SAT. Elijo entonces esta opción. Vamos a guardar este archivo, selecciono todos los objetos que quiero exportar y se convierte en un modelo 3D exportado que se puede utilizar en ANSYS. Entonces, bueno, vamos a abrir ANSYS luego. En este caso yo lo tengo acá, ANSYS 2019, puede ser cualquier versión. Yo tengo la versión 19.1. Entraríamos aquí a los sistemas de análisis. Entonces elegiríamos flujo Fluent, análisis de tipo dinámico de fluidos. Este sería
Aquí vamos a elegir toda la secuencia de pasos. Primero la geometría, clic derecho y vamos a importar esta geometría. Entonces sería esta la que acabamos de hacer. Proyectores y codos, lo analizamos. Entonces acá se ha importado todo el conjunto de tuberías. Pero para analizar el flujo no necesitamos analizar las tuberías, no es lo que nos interesa el volumen de control al interior. Para esto voy a ingresar al editor SpaceClaim para extraer ese dominio computacional o el volumen de control, en otras palabras. Aguardamos un momento. Perfecto, bueno, entonces ya el programa se ha abierto y tenemos el modelo, ¿no? Bueno, algo que voy a tener especial cuidado es... Vamos a buscar mover esto acá. Bueno, esto se puede hacer acá en SpaceClaim, simplemente tendríamos que seleccionar todos los objetos y con esta opción de mover nos determina, bueno, una especie de origen de centro de masa para este objeto y básicamente podemos moverlo hasta nuestro sistema de referencia. Bueno, esto es porque he olvidado hacerlo en CADWorks, entonces por eso lo estoy haciendo acá. Bien, habiendo hecho esto, entonces podemos hacerlo también en CADWorks, ¿no? Podemos tener cuidado acá en CADWorks de, antes de exportar, bueno, empezar una línea, por ejemplo, de 0,00 desde el origen hasta, por ejemplo, este punto. Bueno, está este centro, ¿no? Luego lo que haríamos es, teniendo ese cuidado, desplazaríamos todo el conjunto, bueno, el origen del sistema de coordenadas de AutoCAD y exportaríamos esto, ¿no? Entonces, si tenemos ese cuidado no tendríamos acá este problema. Bueno, acá el problema solucionado. Lo que vamos a hacer es, vamos a extraer el volumen de control, pero me voy a fijar algo. Tengo justamente eso que acabo de observar. Esto, si fijo al interior de la válvula, o la válvula está modelada como un volumen sin un conducto circular al centro, no tengo los interiores de la válvula. Por lo tanto, entonces esto no se va a poder modelar de forma razonable. Lo que podría hacer es simplemente, bueno, agarrar esto y extender esta superficie. Entonces aquí hay una opción de pull que permite arrastrar y podría arrastrarse hasta otro punto de referencia, ¿no? Entonces con esta opción, hasta acá. Podría hacerlo de esa forma, entonces ahí el programa está estirando la tubería y la está prolongando hasta ese punto. Bien, esa es una forma entonces de tener un conducto. Simplemente podría haber trabajado con la parte final, ¿no? Entonces, para el análisis, lo que me interesa es analizar el flujo en estos cuatro componentes. Lo que pasa con el flujo en estos cuatro componentes: en reductores excéntricos, en reductores concéntricos y en codos. Bueno, entonces la válvula entonces no se va a tomar en cuenta. Bien, voy a retroceder. Podemos hacer algo más simple también, que era básicamente simplemente podemos olvidarnos de esto. Y de hecho, la misma perita podríamos no considerar esta longitud, entonces también olvidarnos de este componente. Entonces cada vez tenemos menos componentes. Nos interesa el volumen al interior, ¿no? Entonces, para eso, preparar extracción de volumen, y acá tengo una opción para seleccionar los perímetros del área interior de la tubería. Solo necesito seleccionar esos perímetros del área de entrada y del área de salida, de todas las áreas de entrada y salida. El programa calcula un volumen que se encuentra encerrado dentro de esos límites. Y bueno, básicamente ahora podríamos agarrar todos estos componentes, es decir, todas las tuberías y los accesorios, y voy a hacer clic derecho, voy a suprimirlos para la física. Es porque esos componentes en realidad no nos interesan en el tema del análisis, no forman parte de nuestro volumen de control, sino únicamente el volumen en el cual circula el fluido, que vendría a ser nuestro volumen de control. Bien, con esto tendríamos ya nuestro volumen de control extraído de las tuberías. Ahora vamos a retornar, cerramos ese modelador SpaceClaim y vamos a ingresar acá al segundo paso, al mallado. Entonces, segunda etapa, bueno, generar la división en puntos para hacer el cálculo de generar la malla de elementos finitos. Vamos a esperar un momento. Bien,
Voy a tratar de no tardar mucho en estas secciones ni hacer mucho detalle, pero vamos a sacar un mallado, en este caso, como teníamos varios segmentos, es decir, un tramo recto, un codo, otro tramo recto, una reducción. Podemos hacer un mallado de tipo multizona, que se denomina acá en ANSYS. Entonces, bueno, la disposición tendría que ser esta, la disposición que vamos a simular en esta disposición. Y acá en mallado nos falta, voy a insertar con clic derecho un método. El método va a ser, bueno, aplicado a toda esta sección, todo este volumen, y el método será un método que es adecuado para este caso, multizona. Entonces, porque tenemos una sección cilíndrica, una parte de reducción, o calcular otra malla para acá, otra malla para el codo, otra malla para este tramo. Así podríamos sacar un mallado adecuado. Ahora, para más o menos darnos una idea del tamaño del mallado y que no sea muy grande, voy a ponerme acá respecto a la escala. Bueno, 6 pulgadas, ¿no? Era nuestra teoría. Estos son como 15 centímetros. Entonces lo vamos a dividir ese diámetro en 10 porciones, más o menos. Entonces el tamaño de divisiones debería ser de alrededor de 1.5 centímetros. Bueno, acá la distancia está en metros, entonces va a ser 1.5 porque es al menos 2, ¿no? Centímetros. Sí, va a ser como 15 metros. Ah, no. Bueno, creo que acá es por el tema de las comas. 0,1,5 por 10 a la menos 2. Sí, bueno, es 1,5 por 10 a la menos 2. Bien, con esos datos vamos a generar. Entonces, esto estaba en los parámetros por defecto del mallado, ¿no? Acá, mesh, los parámetros por defecto del tamaño del elemento. Generamos la malla, clic derecho, generar mallado. Y tenemos una malla, bueno, más o menos tiene un tamaño adecuado. Si reviso las estadísticas, es decir, su calidad, vamos a revisar la métrica de malla, calidad de elementos. Aquí se puede ver que en promedio tiene 0.88, lo cual es bastante bueno, y máximo 0.99, muy cerca de 1, que es la calidad ideal. Calidad mínima, bueno, 0.57. Siempre hay algún elemento que termina siendo bajo, pero acá en las estadísticas se ve que muy pocos están en la zona de baja calidad, y en la zona de calidad hacia 1 están la mayoría de los elementos. Entonces todo bien con el mallado. Voy a ver acá geometría y vamos a definir entonces las entradas y salidas. Es necesario definir las áreas de entrada y salida, darles un nombre, como nosotros hacemos también en la práctica. Entonces esta área vamos a denominar, de hecho, name selection, que sea nuestra área de entrada, y esta de acá que sea nuestra área de salida. Así lo vamos a identificar. Perfecto. Nada más. El programa necesita saber, Fluent necesita saber ciertas áreas donde vamos a poner ciertos datos. Y acá vamos a poner un caudal de entrada, una velocidad, y acá pondremos una presión de salida. Entonces, por eso hemos denominado esas dos áreas. Bien, aquí nos falta hacer un clic derecho, un update, actualizar datos para transferirlos a Fluent. Y bien, bueno, ya se ha completado. Entonces acá setup nos lanza el Fluent. Bueno, acá doble precisión, podemos trabajar en serial porque es un problema de un solo dominio y es sencillo. Bien, entonces bueno, acá el programa reconoce nuestro modelo y básicamente todo el mallado. Vamos a hacer un pequeño check, una pequeña verificación de que todo ese proceso ha sido completado sin problemas. Acá no hay problemas, está todo bien. Entonces, solver para líquidos, este sería para gases. Respecto al tiempo, las ecuaciones van a ser, la solución será estacionaria y no transitoria, no dependiente del tiempo. Vamos a introducir la gravedad. En este caso nuestro eje de gravedad, bueno, sería negativo en z, ¿no? Y acá entiendo que son puntos para 9.81 para distinguir los decimales.
Bien, entonces esos serían los aspectos generales. Vamos a ir a modelado, es decir, qué ecuaciones se utilizan para el modelado. Modelos físicos. Multifásico, no. Energía, eso activaría todo lo que es energía en forma térmica, es decir, involucrando la temperatura y generación de calor. En este caso vamos a asumir simplemente tubería aislada y sin transferencia de calor, entonces esto va a estar apagado. Viscosidad, esto calcula fuerzas viscosas por fricción, entonces esto sí lo vamos a utilizar. El modelo, bueno, puede ser sin viscosidad, es decir, sin fuerzas viscosas, con viscosidad, con formulación laminar, ecuaciones de fuerzas laminares, fuerzas viscosas laminares. Y tenemos varios modelos para casos turbulentos, ¿no? Algunos para gases compresibles, como aire o gases de combustión, y otros para incompresibles o también algunos mixtos. Vamos a utilizar este modelo de dos parámetros, parámetro K y parámetro epsilon, que es es un modelo más reciente, bastante utilizado, mucho más que el de Reynolds. Bueno, acá vamos a usar la última versión, la más reciente también, de este modelo. Y bueno, simplemente eso. Nos va a permitir encontrar entonces, vamos a ver más adelante que son esos dos parámetros, ¿no? K y epsilon. Perfecto. Vamos aquí a materiales, siguiente paso. Pasaríamos a materiales. Aquí hay tanto materiales fluidos y materiales sólidos. Esta es la librería de materiales. Y vamos a simular agua, entonces vamos a aumentar ese material. Vamos a ir acá, doble clic. Y en la base de datos de Fluent, bueno, acá tenemos aire. Vamos a buscar en la base de datos, bueno, otros fluidos, ¿no? En este caso el agua es water en fase líquida. Sus propiedades son constantes, entonces vamos a copiar esto para que esté en la librería de materiales disponibles. Bien, bueno, esto en realidad solo es la librería de materiales disponibles, aún no ha asignado ese material, el agua, a este volumen. Eso se hace acá, sensor conditions, volumen, bueno, este es mi volumen de control. Vamos a hacer doble clic y aquí asignamos varias condiciones para ese volumen. Por ejemplo, qué fluido es el que lo conforma, si se encuentra en movimiento ese volumen de control, esta región, o si, por ejemplo, existe una reacción exotérmica, si reacciona y genera calor, entonces se puede ir introduciendo eso acá. En este caso, ninguno de esos aplica. Bien, entonces ya tenemos aplicado el hecho de que es agua, ¿no? Lo que vamos a simular. Condiciones de contorno, aquí lo que tenemos es cómo se comportan todas las superficies y todos los bordes de este volumen de control. Entonces, en principio están todos, aquí se puede ver, por defecto el programa los inserta todos como pared, como wall, es decir, que son superficies cerradas, ¿no? Entonces como que estuvieran fuera, esto un volumen cerrado. Tenemos que cambiar para que el área de salida se convierta, con clic derecho, cambie de tipo a un inlet, a una entrada donde se conoce, por ejemplo, la velocidad o el flujo másico. Entonces lo vamos a hacer con velocidad porque es más intuitivo. Por ejemplo, una velocidad de entrada, magnitud de velocidad 3 metros por segundo, y la definición es, bueno, definida por su magnitud y perpendicular a la superficie. Okay. Nivel de turbulencia 5% es medio. No, perdón, 5% es nivel de turbulencia bajo a la entrada, entonces eso me parece que está bien. Perdón, esto es el área de salida, entonces esto está mal definido. El área de salida debería ser no un inlet, sino debería ser un outlet. Y podremos poner, por ejemplo, es conveniente poner por ejemplo, la salida por presión, donde se conoce cuál es la presión al exterior, al depósito de descarga, ¿no? Podemos poner simplemente presión atmosférica a la salida. Entonces presión manométrica igual a 0. La entrada la definimos como, entonces esta sí la definimos como inlet por velocidad. Valor, marco de referencia absoluto, está bien. Valor a 3 metros por segundo. Okay. Con esto en realidad ahora sí el programa ya puede tener flujo a través de esta entrada y también el flujo a una presión por esta salida. Bien, bueno, lo que nos sigue es de hecho inicializar valores para resolver. Entonces
La solución se va a realizar en 3 pasos, ¿no? Tenemos que elegir los métodos matemáticos para resolver, inicializar valores para dar una solución inicial y luego empezar a iterar a partir de ahí, y bueno, finalmente hacer todas las iteraciones en el cálculo. Entonces, primer paso, elegir los métodos matemáticos. Esto, bueno, básicamente no vamos a cambiar mucho, no vamos a cambiar nada, simplemente estos dos parámetros, la energía cinética turbulenta y el ratio de disipación turbulento. Esto es de hecho el parámetro K y este sería el parámetro epsilon. Nos vamos a subir a segundo orden para que las ecuaciones, las aproximaciones de Taylor lleguen a ser a segundo orden. Eso es algo, lo hacemos porque eso más adelante el programa nos va a pedir que lo configuremos de esa forma. Entonces lo hago ahora y vamos ahora a la inicialización. Esto da los valores iniciales de la solución en los puntos. Obviamente no tiene que ser la solución correcta, simplemente una solución, un valor inicial de partida, ¿no? Es como un instante en el tiempo. Valores de presión y velocidad y todas las variables en un tiempo inicial, en un instante inicial. Entonces vamos a hacer inicialización estándar y donde nos vamos a introducir, por ejemplo, que todos los puntos inicialmente estén a presión 0 y velocidad 0, 0 y 0. Luego los parámetros K y epsilon, que serían estos dos. Bueno, vamos a dejarlos en 1. Son valores bajos finalmente, normalmente suelen ser 0.1, 0.1, pero igual van a ir cambiando de acuerdo a cada iteración que se va realizando. Entonces, obviamente lo que hemos definido hasta ahora es lo siguiente. Acá se puede entender un poco. Hemos definido que para todos estos puntos y todos los que vienen adentro la velocidad es 0 y que para los puntos acá en el borde, en el área de entrada, es de 3 metros por segundo. Eso obviamente no cumple la conservación de cantidad de movimiento, entonces tendrán que ajustarse las velocidades poco a poco de todos los puntos que van desplazándose. También hemos definido que la presión en todos los puntos es 0. Entonces eso obviamente, bueno, si en todos los puntos es 0 y acá también es 0. Eso obviamente no es compatible con el hecho de que exista flujo, ¿no? Si no existe diferencia de presiones no habría flujo. Pero si existe flujo, obviamente la presión acá debería ser un poco mayor que 0 y obviamente ir aumentando en ese sentido. Entonces esos son los reajustes que hará el programa hasta que se cumplan todas las leyes de conservación. Bien, vamos a ir acá a correr el cálculo. Entonces ya hemos inicializado una solución inicial, vamos a decir. Vamos a correr el cálculo, hacemos un check para ver si tenemos alguna advertencia. Acá usualmente es donde aparece subir a segundo orden en los métodos de interpolación para K y epsilon. Acá definimos el número de iteraciones. Bueno, no harán falta muchas. En este caso la cantidad de iteraciones podría ser unas 200. Y bueno, vamos a dar al calcular directamente, ya va a empezar a resolver todas las variables del problema. Entonces voy a pausar acá el video. Bueno, no, mejor explico lo que pasa. Entonces, este gráfico son los reajustes que se hacen a todas las variables con cada nueva iteración. Lo ideal es que a medida que pasa el tiempo, con cada nueva iteración, los reajustes, los cambios que se hacen a las variables sean cada vez más pequeños. Entonces esto idealmente debería ir descendiendo progresivamente hasta lograr converger. Bueno, acá ha llegado a converger en antes de 200 iteraciones. Se ha detenido porque ha logrado convergencia en realidad. Aquí suele darnos eso. La solución convergió significa que ya los reajustes han sido bastante pequeños, por debajo de un límite que el programa establece, que es 1 por 10 a la menos 3. Bien, entonces ya está la solución calculada. Con esto podemos cerrar Fluent. Esto va a guardar los archivos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es abrir en otro programita los resultados con doble clic. Bien, bueno, acá se ven dos círculos, no se ve mucho. En realidad lo que aquí están ocultos todas estas superficies, que serían el área de entrada, el área de salida, esas dos áreas, y también lo que vendría a ser todas las otras paredes.
todo lo que no tenía nombre, y el programa lo ha llamado, bautizado con el nombre de wall, ¿no? Pared externa. Entonces ya tenemos eso. Nuestro diseño estaba de hecho en esta posición, el excéntrico arriba. Entonces este sería nuestro modelado. Voy a ocultar un poco esto, pero ahora ya tenemos un poco, otra vez lo puedo dejar para que tengamos un poco de idea de cómo nos estamos posicionando. Bien, acá lo que vamos a hacer es hacer gráficos de presión y velocidad, cómo evolucionan esas variables en forma de contornos. Pero inicialmente necesitamos una ubicación donde dibujar ese contorno, es decir, por ejemplo, el plano medio sería una muy buena idea. Voy a crear en locación un plano medio, plane. Y en este caso, bueno, el plano tendría que ser paralelo a los ejes, aquí se puede ver, XZ, ZX en este caso. Y la ubicación en Y es por eso que lo hemos puesto en 0, para que no sea fácil identificar ese punto. Ok, creo que se puede. Bueno, no, esto hay que elegirlo. 0, vamos a dar a aplicar, y ahí se crea un plano medio. Para visualizarlo voy a ocultar estas paredes. Bien, vamos a hacer gráficos en esa sección, ¿no? En ese plano vamos a hacer gráficos de la evolución de presión y velocidades. Entonces aquí, presión, voy a entonces crear un contorno, un gráfico de presión, eso nos interesa. Y la ubicación, bueno, va a ser justo dibujada en plano medio. ¿Qué dominio? Bueno, todo el volumen, ese volumen de control que hemos puesto, o todos los dominios que acá hace equivalente, como solo hay uno. Variable presión, y este número de contornos es la cantidad de colores que se utiliza en el gradiente, entonces unos 50 para dar más nitidez. Y ahí tenemos un poco la evolución de presiones. Voy a graficar más valores, luego los vamos a analizar. Vamos a graficar otro contorno, el contorno de, bueno, velocidades. Velocidad. Bueno, nuevamente en cualquiera de los dominios, o en este caso puede ser este, como solo es uno, no hay problema. Lo voy a dibujar en la ubicación en el plano medio, y la variable en este caso va a ser la velocidad que quiero graficar. Rango está bien, un rango global no lo toqué todavía. Y unos 50 colores para el gradiente. Bueno, acá están superpuestos esos dos, entonces voy a anular, y ese sería un poco el gráfico de las velocidades. Acá sucede algo, ¿no? Hay pérdida de velocidad. Entonces podemos tratar de graficar, incluso acá hay un fenómeno interesante que está pasando. Vamos a ver esas cositas. Vamos a graficar ahora un gráfico tipo vectorial. Esto va a ser más útil para, bueno, vamos a llamar esto el campo de velocidades. Entonces, los vectores, bueno, tienen la ventaja de que se pueden dibujar tanto en regiones planas como plano medio, pero también se pueden graficar en el volumen, es decir, para puntos en diferentes porciones del volumen. Esto va a ser un poco más tridimensional este gráfico. Reducción, y podemos hacer un número máximo de puntos. Vamos a probar con unos 200. Vamos a ver cómo nos va a aplicar. Entonces voy a ocultar el anterior gráfico para que podamos ver voy a graficar ocultar ese contorno y ocultar el plano medio para poder ver esto. Ya. Son pocos puntos, ¿no? Podemos ampliar unas 10 veces más. Ahí está. Entonces este es un gráfico, bueno, se puede apreciar mejor acá, y es un gráfico tridimensional de la distribución de velocidades. Y bueno, tal vez están un poco pequeños los vectores. En símbolo podemos tal vez tomar el símbolo un poquito más. Vamos a ver si Line arrow 2D. Esto se ve mejor. Lo simple es cambiar un poco los vectores. Entonces esto me representa los vectores de velocidad, y en cada punto, ¿no? Entonces, para cada punto esto es un campo vectorial básicamente en el espacio. Es lo que tenemos acá. Bien. ¿Qué más? Podríamos graficar las streamlines, es decir, trayectorias de flujo. Esto va a permitirnos luego hacer animaciones. Streamline sería entonces trayectorias de flujo, o líneas de flujo también se llaman estas streamlines.
Entonces vamos a crear un streamline tridimensional que inicie, bueno, ese punto de partida. Vamos a lanzar partículas desde el área de salida, no, de entrada, perdón, de la entrada van a ingresar, igualmente espaciadas, está bien, de puntos un poco más. Bueno, acá voy a tratar de mostrar eso. Lo que estoy definiendo ahora es para unos... Acá tengo los vectores de velocidad, pero puedo trazar una trayectoria que siga entonces los vectores de velocidad. Y acá esto que se ven verdes son las cantidades de puntos que estoy eligiendo para hacer esas trayectorias. Podría ser más puntos también, ¿no? Podrían ser más puntos. 200 creo que sí estaría. Entonces voy a aplicar y el programa va a ir calculando, bueno, son unas trayectorias de flujo. Voy a ocultar el gráfico de... Acá se puede ocultar el vectorial, el campo de velocidades, y acá ya tendría esto. Obviamente esto está detallando, bueno, cómo van variando las velocidades a lo largo de esa trayectoria. Creo que es mucho, tal vez es un poco denso, pues. 150. Bueno, ahí está un poco mejor, creo que tal vez en 100 se ve no tan saturado. Ahí se ve mucho mejor. Bien, de hecho esto también puede colorearse acá. La representación visual, los colores, puede utilizar otra variable. Podría tener las trayectorias de flujo y además estar esto viendo cómo evoluciona la presión mientras eso pasa. Podríamos hacerlo así. Y obviamente el gráfico cambia de coloración según la evolución de la presión. Estos son los mejores gráficos para representar estos fenómenos en 3D. Bien, entonces vamos a ponernos a analizar lo que pasa. Obviamente estos gráficos tridimensionales vienen bastante bien representados también en forma de 2 dimensiones, ¿no? Es bastante similar lo que se ve acá que lo que podemos tener en 3 dimensiones prácticamente. Hay una variación un poco menor. Pero lo bueno de los gráficos de contornos es que dan detalles incluso completos acá. Había un detalle acá, ¿no? De las velocidades que vamos a ir analizando. Acá en este campo de velocidad, perdón, estas trayectorias de flujo, bueno, si utilizo bueno, acá no se logra ver mucho como analizando directamente este gráfico, ¿no? Se complementa mejor lo que pasa acá. Bien, entonces bueno, análisis. ¿Qué pasa en un reductor? Bueno, primero tenemos el flujo, ¿no? En este tramo. Bueno, acá se va a ver que las velocidades, bueno, se mantienen constantes prácticamente en el área del tubo, pero son menores, son bastante menores en los bordes. Eso es por la condición de adherencia. Entonces la velocidad va a ser menor en la superficie de contacto que en el centro del fluido. Prácticamente la capa límite se desarrolla acá, ¿no? Esos son los espesores de capa límite. Luego tendríamos acá de hecho esa capa límite va a irse estrechando, va a volverse más delgado. Y lo que va a pasar con la velocidad es que se incrementa la velocidad en el reductor, pero donde más se incrementa es en este giro especialmente, no más que en la parte superior. Y de hecho con la presión va a pasar algo también interesante, es que la presión, bueno, va a disminuir al aumentar la velocidad, pero existe esta zona, justamente el momento en que se desprende el fluido va a desprenderse en esta esquina, no va a lograr necesariamente seguir esa forma. Al desprenderse, bueno, se genera una zona de un poco menor presión. Y eso pasa, de hecho, en todos los otros, incluso en otras regiones, donde existe esa tendencia de desprendimiento del flujo. Entonces acá, como vemos, el flujo va a impactar con mayor fuerza acá, entonces generaría más presión en esta cara. Y la presión acá en este lado va a disminuir porque el flujo tendría a mantenerse en esa dirección, ¿no? Entonces separarse un poco del conducto. Y de hecho, respecto a la velocidad, vamos a ver que la velocidad en esta zona es la que se incrementa, pero siempre manteniendo esa capa límite, es decir, la velocidad cero en la frontera y tendría la velocidad máxima en este punto. Entonces, si se dan cuenta, la velocidad en una tubería, bueno, no es uniforme necesariamente, ¿no? Entonces tenemos en los bordes velocidad baja, en el centro una velocidad más alta. Es así se puede decir, hablar de velocidad constante. Pero ya en estos elementos, en las singularidades, en los giros, codos, bueno, tendremos incrementos de velocidad en ciertas zonas, disminución de la velocidad en otras zonas. La presión tampoco se comportará de forma constante en estos accesorios.
Bien, entonces son los codos, ¿no? Ese tipo de fenómenos suceden en los codos. Y ya en la ampliación, por ejemplo, entonces en ese sentido estaríamos viendo en la ampliación concéntrica, tendríamos bueno, un incremento de presión nuevamente, pero la forma de evolución de la presión no es en forma de frentes constantes, frentes normales constantes, ¿no? Y de hecho acá tenemos un fenómeno interesante con la velocidad, es que acá se forma, bueno, una separación de la capa. Obviamente es acá donde más fácil se puede separar y se genera una zona de recirculación. Viendo un poco vamos a tratar de apreciar lo que pasa con los vectores de velocidad. Voy a aumentar un poco la densidad probablemente para poder ver mejor esto. 100. Entonces vamos a aumentar 5000. Acá. Probablemente esta sea la zona de mayor turbulencia del sistema. Y además que tenemos baja presión, velocidades bajas. Bueno, no se logra presión de esta forma, ¿no? Entonces vamos a verlo. Bueno, acá es donde mejor se aprecia. Y de hecho, si esto lo cambiara, en lugar de graficar, en lugar de hacer esta gráfica de velocidad, lo que graficaría sería la turbulencia cinética de allí, el parámetro K. Básicamente lo que daría es que tendría mayor turbulencia en esta zona, es acá donde tendría más remolinos, de hecho. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque el flujo iría, bueno, descendería en ese sentido y acá remolinaría y empezaría a retroceder de algún modo. Se generaría mayor turbulencia en esta zona en particular. Bien, entonces con eso me parece que hemos concluido. Y nuevamente, un poco más adelante, las velocidades se vuelven a estabilizar. Aunque acá ya la capa límite es bastante más gruesa, ¿no? Perdón, acá la capa límite se vuelve más gruesa, ¿no? Entonces empieza a aumentar de grosor. Bien, entonces con todo eso hemos analizado todas estas variables. Obviamente tiene que haber una diferencia de presión entre la entrada y la salida, entonces la presión acá en salida debería ser menor que la de la entrada. Y bueno, y además considerando los cambios de diámetro, esto puede que también sea afectado por esos elementos, ¿no? Pero en general se ve eso. Entonces si me remito a la presión, entonces obviamente tenemos mayor presión en esta sección que en esta, pero esta no es la sección de menor presión, sino la sección de menor presión es donde los puntos de separación básicamente. Tenemos acá, 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 ya tenemos menores presiones. No, la mayor turbulencia se va a dar acá, donde se tiene prácticamente un área mayor a cubrir y se generan remolinos acá, en la zona de mayor turbulencia, y tendríamos también zonas de baja presión a las salidas de los puntos de separación de los codos. Bien, pues con esto este video. Con esto hemos concluido este análisis.